Sí, sí me gustaría que nos situásemos, no soy historiador, pero sí me gustaría que nos situásemos en el siglo XVI. Y aunque la Escuela de Salamanca surge previo al siglo XVI, surge a finales del siglo XV, es en el siglo XVI donde se desarrolla toda esta escuela, donde todos estos pensadores van a ir discutiendo y desarrollando toda una serie de temas conectados con lo que ustedes, con los diversos temas e inquietudes que ustedes estaban comentando. En ese siglo XVI y con esta, digamos, composición que tenemos de geopolítica del viejo continente, pues han sucedido aquí una serie de cosas trascendentales para ellos y trascendentales para nosotros también. Uno de los grandes temas, por supuesto, es la reforma, y esto va a tener mucho que ver con las discusiones, los temas que van a tratar, especialmente en la parte teológica, obviamente, pero que trascienden y van a la parte de estudios sociales. El descubrimiento de América va a ser importantísimo. Mucho de lo que van a comentar, estamos en un momento en el que pues la idea que se tenía del mundo ha cambiado por completo, y ese mundo tenebroso, más allá pues de la isla del Hierro, realmente, ese mundo que se acababa después de la isla del Hierro en las Islas Canarias, resulta que no era el fin del mundo, y que el mundo es mucho más grande, mucho más amplio, y que tenemos muchos más habitantes de los que pensábamos, y esto pues lleva toda una serie de preguntas, una serie de cuestiones nuevas que hay que tratar de contestar. Y si a todo esto sumamos que en medio de esta circunstancia, y creo que esto que viene ahora es fundamental para entender el marco en el que se producen todas estas discusiones, que estos habitantes del planeta, del Nuevo Mundo en concreto, que no se tenían en cuenta antes, pero que están ahí, pues se descubre que están y que tenemos que colaborar de algún modo, o que los habitantes del viejo mundo tenían que colaborar de algún modo, y tienen que plantearse en qué tipo de relación tienen que colaborar, pues va a ser fundamental también en las discusiones que va a haber. Y a todo esto le sumamos el descubrimiento de las minas del oro y la plata en América, y el efecto que tiene el descubrimiento del oro y la plata cuando regresan a Europa, pues todo forma un cóctel con un montón de preguntas que tenían difícil contestación en el mundo previo a todos estos descubrimientos, previo a todo lo que está sucediendo. Hablamos de un siglo donde hay muchas guerras muy diferentes a las guerras que hemos conocido en el siglo pasado, tremendamente diferentes. Es difícil equiparar unas guerras con otras, son otro tipo de guerras, pero sin embargo, guerras. Estamos en una época en la que hay guerras de religiones, hay guerras políticas, guerras territoriales, hay una enorme cantidad de guerras que implican pues cuestiones morales, pero también hay cuestiones económicas, cuestiones jurídicas. O sea, este es el contexto, ¿no?, del que estamos hablando, y además han estado renaciendo los mercados, y hay un montón de cuestiones comerciales que desde el punto de vista ético y moral pues no está clara, o no tienen una respuesta clara, o a lo mejor o se les está dando respuesta ambigua, y con la apertura comercial, con un mundo más amplio, pues estas preguntas crecen, y hay personas que se plantean, pues debemos contestar a todo esto. Bueno, los autores que tenemos aquí fuera en el sitio escolástico de la Casa Pope no son precisamente los autores que intentan reflexionar sobre esto, sobre todas estas cuestiones, y dar una respuesta lo más sólida posible. Ellos se encuentran en esta situación, y lo que les caracteriza. Bueno, aquí tengo una foto de Joseph Schumpeter, que es quizá quien los descubre o quien los redescubre después de mucho tiempo pues estando en el olvido. Es Joseph Schumpeter, este austriaco que luego se va a vivir a Estados Unidos, quien los redescubre y dicen: oye, esperen un momento, porque aquí estamos hablando de un montón de ideas modernas que surgen de Estados Unidos y de Inglaterra, y realmente estos señores ya trataban todas estas ideas modernas. No digo que sea el primero
que los redescubre. Hay otros autores como el alemán Roscher, que ya los ha redescubierto mucho tiempo antes, pero no es conocido, no es realmente conocido. Es muy posible además que Schumpeter los redescubriera por Roscher, porque Wilhelm Roscher era el director de tesis del profesor de Schumpeter. Bueno, o sea que es muy posible que venga por ahí, pero él no lo dice en ningún momento. Pero se le tiene a Schumpeter como el quien los redescubre. Bueno, ¿y qué es lo que redescubre? ¿Qué es lo que descubre Schumpeter? Bueno, pues que estos señores, estos autores, han planteado o han tratado de dar solución a todas estas cuestiones que estábamos viendo, y en el intento de dar solución construyen toda una corriente de pensamiento, o van edificando toda una corriente de pensamiento que da lugar a muchas de las ideas modernas que usamos hoy en día. Y todos los que lo han estudiado, Schumpeter, Roscher y todos los que lo han estudiado, piensan que todo parte de Salamanca, de ahí que se llame la Escuela de Salamanca, que son una serie de discusiones y cuestiones, o al menos que donde empieza a formarse una masa crítica en torno a estas conversaciones es en la Universidad de Salamanca. Y muy concretamente a partir de las lecciones de Francisco de Vitoria. Esto sería una clase típica de la época. ¿Qué tenía de particular las clases de Francisco de Vitoria? Pues que usaban a este otro señor que tenemos fuera, que es Santo Tomás de Aquino, usaban las ideas de Santo Tomás de Aquino del siglo XIII como la base para todas las argumentaciones y todas las reflexiones que va a estar haciendo. Entonces, Francisco de Vitoria utiliza a este señor, Francisco de Vitoria, que nace a mediados del siglo XV y muere pues, a mediados del siglo XVI. Es, digamos, es el padre de toda esta escuela, y que empieza a lanzar, por un lado, todas estas preguntas, y por otro lado, a tener una forma sistemática de contestarlas. ¿En base a qué? En base a Santo Tomás de Aquino, y último, podríamos retrotraerlo a Aristóteles si quisiéramos, pero muy directamente de Santo Tomás de Aquino. Y forma escuela. Entonces sus lecciones empiezan a hacerse muy famosas, la gente empieza a ir, se empiezan a llenar las clases, se hace tremendamente popular. Dicen que era muy complicado conseguir sitio en las clases de Francisco de Vitoria porque se llegan a ser tan popular que no entraba. Yo hace unos años tuve la suerte de convencer a los dominicos del convento de San Esteban, que es donde él daba sus clases, y después de décadas o siglos cerrada ese espacio, se lo conseguimos alquilar para montar un seminario precisamente sobre esta cuestión, sobre el origen de las ideas de libre mercado y liberales en los escolásticos del siglo de oro español, y conseguimos meter a 200 personas en esa sala, ¿no? Así que si los escritos dicen que aquello se llenaba, es que había que ir pronto, porque si no, había 200 personas delante tuya que llenaban aquel espacio. Bueno, ¿qué hace Francisco de Vitoria? Francisco de Vitoria, de la forma que estábamos comentando, o con esas reflexiones, logra hacer avanzar las ciencias sociales en torno a estas cuestiones que estábamos comentando de forma significativa. Por un lado, pues se considera habitualmente que el derecho internacional, parte de esas reflexiones de Francisco de Vitoria y esas investigaciones y esas lecciones, el derecho de gentes y los derechos humanos. Creo que si hay una persona a la que podemos retrotraer la visión moderna de los derechos humanos, ese es Francisco de Vitoria, y precisamente pues a partir de esa cuestión, de esa pregunta de, oye, aquí hay otras personas que no son exactamente igual que nosotros, que no tienen la misma cultura, ¿tienen los mismos derechos o no? ¿Tienen las mismas libertades o no? ¿Cómo tenemos que tratar esta cuestión? ¿Quiénes son los sujetos de derechos? ¿Quiénes son los sujetos de libertades? No sé si Lorena quería, sí. Entonces, ¿podrías decir que ellos son los primeros que empiezan a hablar acerca de derechos humanos? Antes de ellos nadie hablaba de eso. No hay una escuela que sistemáticamente trate el asunto. Tenemos gente que trata, pero encontrar una escuela que trate el asunto de los derechos desde la perspectiva, en aquel momento posiblemente no hubiesen hablado de derechos, sino de las libertades humanas, o de las libertades del hombre,
y que lleguen a sus consecuencias últimas y además defiendan cambios en las políticas para adaptarse a esas consecuencias que a las que la lógica les ha llevado, pues posiblemente sean los primeros. ¿Sí? Esas ideas vienen empezaron en Aquino. Empezaron en Aquino, sí. Él parte de Santo Tomás de Aquino y a partir de ahí empieza a contrastar las ideas son neotomistas todos ellos. Entonces toman la filosofía, las ideas de Santo Tomás de Aquino y tratan de ver los problemas nuevos que han surgido a la luz de las ideas de Aquino. Eso es. Bueno, y comentarles que Francisco Marroquín, pues prácticamente es contemporáneo a Francisco de Vitoria, es decir, Francisco Marroquín estudia en ese mismo ambiente en el que estudia Vitoria, estudia en ese ambiente en el que están formulando todas estas preguntas y en el que se le está tratando de dar contestación a esas preguntas en base a las ideas y las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. Esto va a ser importante, sobre todo si ahora, cuando yo me calle dentro un poco y empezamos una discusión, pues cuál fue la repercusión en Latinoamérica y muy especialmente en Guatemala, ¿no? Como saben, Francisco Marroquín es el primer obispo ordenado en América. No es que no hubiese obispos anteriores a él, sino que habían sido ordenados en Europa y vienen acá. Él es el primer obispo ordenado en América. Y no es un académico, diríamos hoy, no es una persona académica que haya como van a ser Suárez o Molina o Mariana. Sin embargo, conoce muy bien todas estas ideas y lo podemos ver en las cartas que tiene. Él tiene una correspondencia vasta con Carlos V y con Felipe II. Y en esa correspondencia, que se conserva afortunadamente, podemos ver que está defendiendo las ideas que vamos a ver que defienden sus compañeros de escuela. Y como les decía, pues sobre todo es con Carlos V, con quien tiene una correspondencia muy fluida, en la que le habla muy abiertamente y le critica muy abiertamente, y Carlos V le contesta, y tienen toda una serie de conversaciones sobre cómo debe ser la sociedad. Al final la cuestión es cómo debe ser la nueva sociedad que se está formando en América. Y además él tiene diferencias muy importantes con Pedro Alvarado, y se las cuenta. Esas diferencias se las va contando a Carlos V y le habla de la visión de sociedad que tiene uno y la visión de sociedad que tiene otro. Que si quieren luego quizá podamos entrar en ese tipo de cuestiones. Bueno, estamos hablando, este es el imperio español en el siglo XVI, avanzado el siglo XVI, y estamos hablando de toda esa serie de preguntas en el contexto, sobre todo de este imperio y su relación con lo que está fuera del imperio, ¿no? Bien, ¿quiénes son? Unos minutos solo para ver quiénes son estos autores, o al menos los más relevantes, porque son muchos autores. Estamos hablando de una escuela que discute toda una serie de temas interesantísimos durante 150 años aproximadamente. Y me gustaría detenernos un momento en alguno de los autores que tenemos aquí fuera para ver qué es lo que aportaron, qué dijeron. Este señor Diego de Covarrubias y Leiva, que nace en 1512 y muere a finales de siglo, ya en 1577, es un jurisconsulto que llegó a ser ministro y confesor del rey. Y aportó mucho a la escuela, pero tomando las aportaciones de Francisco de Vitoria y discutiendo mucho con Domingo de Soto, pues se enfocó en las cuestiones jurídicas y en la intersección entre cuestiones jurídicas y cuestiones económicas. Y entonces, pues planteó muchos de los problemas que hoy conoceríamos como los problemas de la teoría de precios, de qué pasa cuando el gobierno se pone a poner un precio máximo en la carne, y qué sucede en la sociedad, porque eso estaba pasando en el Nuevo Mundo, y en el Viejo Mundo también. Entonces él se plantea, digamos que una de las cosas en las que más innova es en toda esta cuestión de qué pasa cuando el gobierno interviene en los precios, qué pasa con la moneda cuando la alteramos, pero sobre todo es una persona que se le atribuye el redescubrimiento de lo que los economistas llaman la teoría cuantitativa del valor,
y es una persona que trata de llevar el subjetivismo, es decir, el que cada sujeto, cada persona tiene una valoración de las cosas y que hay que alejarse de esa visión del mundo en el que el valor de las cosas está dado por algo objetivo externo a lo que es el individuo. Creo que esas son algunas de las grandes aportaciones de Diego de Covarrubias. Martín d'Azpilicueta es otro autor importante de la escuela y estoy adjudicándole a cada uno pues algunos temas, aunque todos ellos discutieron sobre todas estas cuestiones, pero quizás fueron pues, los más relevantes en esos temas que estoy comentando. Martín d'Azpilicueta, el doctor Navarro, que nace en 1493 y muere en 1586, es una persona que trabajó asuntos económicos muy complejos, no vamos a entrar en ellos, o relativamente técnicos, sobre qué va primero, el huevo o la gallina. ¿Qué determina qué? ¿Son los costos cuando nosotros emprendemos algo? ¿Son los costos los que determinan los precios? ¿O son los precios de las cosas las que determinan los costos? Es una cuestión hasta cierto punto filosófica, pero de una importancia práctica enorme. Y bueno, trabajó mucho esta cuestión de costos y precios. Juan de Lugo trabajó sobre el dinamismo de la sociedad y trató de convencer a sus compañeros de escuela y a quienes no eran sus compañeros de escuela también, acerca del hecho de que la sociedad es dinámica y que tratar de entenderla de manera estática pues lleva a muchos malentendidos, a muchas confusiones, a muchas formas irreales de ver la sociedad. Luis de Molina, quizá lo más importante de Luis de Molina fue la cuestión del precio justo. Luis de Molina participó con todos sus compañeros en una discusión sobre cuál es el precio justo de las cosas. ¿Es el precio más bajo? ¿Es el precio merecido? ¿Es el precio que establece el gobernante? Y todos ellos, eso se me olvidó, trabajan en la manera escolástica, ¿no? de discusión, que es primero plantearse todas las posibilidades, todas las alternativas a las que voy a defender, una detrás de otra, todas, y tratar de plantearlas de la mejor forma posible. Criticarlas o refutarlas y luego plantear la alternativa que uno cree que es la correcta. ¿Sí? Solamente todos eran sacerdotes y de la misma orden. ¿En esta escuela de Salamanca solo los sacerdotes entraban? ¿O cómo era? No, casi todos eran sacerdotes, casi Pero todos. De los que ha mencionado, todos. No, el doctor Navarro, si no recuerdo mal, no era sacerdote, era el único que no era de todos estos que estamos viendo. Y vamos a encontrar en la escolástica tardía, que es como se les conoce, hay quienes le llaman la escuela de Salamanca, hay quienes le llaman la escolástica tardía. En la escolástica tardía vamos a encontrar que casi todos son religiosos, vamos a encontrar unas pocas excepciones de personas que no lo eran. ¿Y de qué orden? De varias. En la primera etapa hay mucho dominico, luego empiezan a haber jesuitas, en la etapa final sobre todo hay jesuitas, muchos jesuitas, también hay salesianos, o sea, varían. Luis de Molina decía el precio justo. ¿Cuál es el precio justo? Su tratado o el libro que tenemos de recopilación de estudios sobre el precio justo es una delicia y la conclusión final de Luis de Molina, que es la conclusión de la escuela, es que el único precio justo posible es el precio voluntario, el precio que surge de un intercambio voluntario entre las personas, un precio donde no ha habido violencia, donde nadie ha forzado a nadie, donde dos personas, el típico precio que surge cuando dos personas regatean y al final se dan la mano, dicen de acuerdo y están de acuerdo en ese precio, es el único posible. Pero antes de llegar a esa conclusión se plantea todas las alternativas habidas y por haber y todas las matizaciones con condiciones excepcionales y llegan a esa conclusión. Él y, como decía, todos sus compañeros de escuela. Y luego tenemos el último del que voy a hablarles y me voy a centrar un poco más en él, es Juan de Mariana. Juan de Mariana, que nace en 1536 y muere en 1624, vive 88 años, tiene una larga vida, a pesar de que a los 30 años comunicó que ya estaba muy mal y que quería pasar sus últimos días de vida en España y quería regresar a España. El hombre pues, estuvo pues, prácticamente medio siglo en España, después de haber anunciado que ya estaba muy mal y que por favor le dejaran retirarse. Una gran suerte para nosotros porque publicó cientos y cientos de páginas en esos años y posiblemente si hubiese seguido haciendo lo que estaba haciendo, ahora les voy a contar un poquito de él,
en París, no sé si hubiese podido escribir tanto. Bueno, Juan de Mariana, me voy a centrar un poco más en él, quizá primero porque es de la última generación y en él podemos ver a dónde van llegando todas estas reflexiones en la Escuela de Salamanca y por otro lado me voy a centrar en él porque quizá es el de los más ricos y de los que más influencia ha tenido de toda la escuela. Bueno, Juan de Mariana nace en Talavera de la Reina, pertenece yo creo que a la última generación, a una de las últimas generaciones de la Escuela de Salamanca y trabaja tanto cuestiones teológicas como cuestiones jurídicas, cuestiones económicas, le entra a un montón de temas. Es muy curioso que Juan de Mariana se conozca tan poco a esta persona, porque es el primer historiador de la historia de España, el primer historiador de España, y es más, hasta que Mariano Lafuente escribe su historia de España, pues no hay otra, y esos son 200 y pico años de diferencia, ¿no? Creo que en el mundo anglosajón, si hubiese habido una persona que hubiese escrito la historia, bueno, de hecho la hay, David Hume, ¿no? Pues todo el mundo lo conocería por ser el primer historiador de España. Bueno, Juan de Mariana, les decía, nace en Talavera de la Reina, enseguida, muy pronto, muy joven, entra en la Compañía de Jesús. Ven que es un niño pues tremendamente inteligente, que tiene una capacidad, una memoria prodigiosa y se va a hacer el noviciado en Simancas y es compañero en el noviciado de Simancas de Luis de Molina. Así que este otro del que les hablaba antes son compañeros en el noviciado, se conocen y los dos pues resultan ser pues luego amigos por muchos años y muy productivos y demás. Bien, Juan de Mariana va a tener una vida muy interesante, muy complicada también. Primero, bueno, va a Alcalá de Henares a estudiar. Hablamos de la Escuela de Salamanca, esa es una cosa que quería contarles. Hablamos siempre de la Escuela de Salamanca, pero resulta que lo que llamamos Escuela de Salamanca es un nombre sobre el que ha habido mucho debate, si realmente se tiene que llamar Escuela de Salamanca o no, porque se le llama Escuela de Salamanca sobre todo porque Francisco de Vitoria empieza en Salamanca, ¿no? La escuela comienza en Salamanca. Sin embargo, luego esa escuela se va expandiendo y, por ejemplo, en Alcalá de Henares hay un grupo muy importante de autores que surgen en ese entorno. Y hay otras universidades españolas, un buen número de universidades españolas donde estas mismas cuestiones se discuten y se desarrollan. En el caso de Juan de Mariana, ya les decía, va al Alcalá de Henares y luego cuando termina sus estudios se va a Italia. Se va primero a Roma, a dar clases en Roma, a una edad pues, tremendamente joven, creo que es 22 años, si no recuerdo mal, o 21 años, se va a dar clases a Roma, luego está en Loreto, luego se va a Sicilia. En Sicilia, al cabo de un tiempo, a los 20 y pico años le nombran rector y luego le llaman o le piden que vaya a la Sorbona. Está en la Sorbona y en la Sorbona pues va también a ser un profesor muy exitoso. Dicen que tan exitoso que tenías que ir mucho tiempo antes para poder entrar en su clase y que había estudiantes que tomaban escaleras y se subían a las ventanas para poder escuchar las clases. Así que era una persona muy conocida, era uno de los profesores más famosos de la Sorbona y bueno, un erudito de la época. Va a tener relación con Felipe II y con Felipe III. Y vamos a ver que la relación pues bastante mejor con el padre que con el hijo. Vamos a ver por qué. Hay algo que le influye muchísimo, ahora vamos a entrar un poco en el pensamiento de Juan de Mariana. Hay algo que le influye mucho que es la matanza de San Bartolomé. Juan de Mariana ve la matanza de San Bartolomé desde su celda y eso le causa una impresión enorme. El ver cómo mueren tantísimas personas por disputas de religión le hace escribir toda una serie de textos en los que dice que se está utilizando la religión como excusa para motivos políticos. Y hay muchos autores y biógrafos de Juan de Mariana que piensan que es la matanza de San Bartolomé lo que le hace pedir que quiere la jubilación a los 30 y pico años y que ya le queda poco tiempo y que ya ha dado muchos años de clases y que quiere que le jubilen. Entonces Juan de Mariana se va a Toledo
y se va y pasa de ser un profesor famosísimo en una de las universidades más famosas del mundo en aquel momento, a irse a una celda en Toledo, una celda pequeñita en Toledo, y ponerse a hacer investigaciones. Él quería estar tranquilo y que no le molestaran y hacer sus lecturas y sus investigaciones, pero tuvo muy mala suerte. Ahora les cuento por qué tuvo muy mala suerte. No, claro. ¿Esa guerra religiosa, entre qué religiones era? Bueno, eran entre protestantes y católicos. En este caso concreto, pues una matanza de hugonotes terrible. Se cerraron las salidas del Sena y murió muchísima gente en esa noche. Bien, es muy posible que sea esa, ya decía, esa experiencia la que le lleva a las convicciones, sobre todo políticas, que va a tener Juan de Mariana. De hecho, pues Juan de Mariana va a tener una vida muy curiosa. Les decía que él quería tener una vida tranquila. Voy a volver atrás. Él quería tener una vida tranquila después de todo lo que había vivido en Roma, en Sicilia, en la Sorbona. Y resulta que cuando se va a Toledo, lo primero que ocurre, según cuenta uno de sus biógrafos, creo que el mejor de sus biógrafos, el que más ha estudiado en detenimiento los textos de la época, Manuel Ballesteros, Gay Bros, resulta que se empiezan a formar colas de carruajes de damas de Madrid que quieren que les confiese Juan de Mariana. Y entonces a las afueras de Toledo empieza a haber cola y él quería estar ahí tranquilito en Toledo y que no hacer bulla y poder leer y tomar notas. Y poco a poco se va viendo envuelto en un montón de cuestiones que él comenta en muchos escritos. Yo no quería esto, yo para esto no fue para lo que me retiré. Le encargan, le empiezan a hacer un montón de encargos. Él durante 20 y tantos años, después de volver a España, lo único que hace es publicar y publicar y publicar, no 20 y tantos años, 15 años aproximadamente, lo único que hace hasta él publica la historia de España en el 92, pues sí, 20 años, en los que no publica nada de él, pero escribe miles de páginas, cientos y cientos y cientos de páginas, posiblemente un par de miles de páginas, y son todos de encargo. Son encargos que le van haciendo, que le dicen, no, este es el señor más erudito que hay en Europa, luego tiene que ser él que decida si la Biblia políglota procede o no procede publicarse. Y solo para estudiar si la Biblia políglota. Y se lo encargan a un jesuita porque pensaban un jesuita va a decir que no. Y va y hace un estudio, si no recuerdo mal, de 1200 páginas. Un estudio de 1200 páginas para decir al final que sí, que se debe permitir la publicación de la Biblia políglota. Le encargan que rehaga el índice de libros prohibidos. Y él ahí sí que escribe una carta y dice, no, yo eso sí que no quiero hacerlo. Y le dicen que lo tiene que hacer. Hace el nuevo índice de libros prohibidos, que es una de las cosas que se le acusan. ¿Cómo se va a considerar que es un pensador que da paso a la modernidad si hace un índice de libros prohibidos? Pero todos los que lo han estudiado dicen que lo que hizo fue precisamente abrir el índice, ¿no? Tratar de abrirlo lo más que pudo. Y bueno, así le encargan una cosa y otra y otra. Y en el momento en el que nombran a García de Loaiza, uno de sus mejores amigos, posiblemente su mejor amigo, preceptor del príncipe, cuando él empieza a escribir empieza a realizar una serie de escritos que le interesan a él y en los que empieza a plasmar sus ideas políticas y su visión de la sociedad. ¿Y qué es lo que hace básicamente? Bueno, García de Loaiza le dice, ¿y ahora qué hago? Me han nombrado preceptor del príncipe, del que va a ser Felipe III, el hijo de Felipe II, ¿y qué le enseño? ¿Qué le tengo que contar? Bueno, pues Juan de Mariana le empieza a mandar temas. Le va mandando temas, los escribe y se los va mandando. Entonces García Loaiza con esos textos va enseñando, va educando a Felipe III, al príncipe. Que lo que al final lo que hace es componer un tratado de cómo hay que educar, o un tratado de cómo es la sociedad, cómo debe ser la sociedad. Y que viene a ser la antítesis del príncipe de Maquiavelo, porque lo que hace Juan de Mariana es enseñar al príncipe que el poder es un poder delegado, que la autoridad última o el poder último reside en lo que serían los súbditos, en cada una de las personas que han delegado el poder y que en última instancia lo retienen y lo pueden recuperar.
establece todo tipo de limitaciones al poder político y establece fórmulas para qué hacer cuando el rey deja de ser rey porque se arroga los poderes que no le han sido cedidos temporalmente. Bueno, eso hace que componga todo un tratado acerca de cómo tiene que ser la sociedad y cómo tienen que ser los balances del poder y cómo tienen que ser los límites del uso del poder político, en el que vamos a ver cosas interesantísimas, desde que el rey que le quita las armas a los ciudadanos es un tirano, o los caballos, es un tirano, hasta un estudio de los impuestos pues, muy moderno, en el que trata de mostrar cómo hoy en día llamarían los economistas public choice, ¿no? Trata de mostrar cómo los políticos tienden a gastar más y luego justificar impuestos, y que realmente lo que hay que hacer, dice él, es mantener siempre los gastos muy bajos y tener unos impuestos tan bajos que la gente voluntariamente los quiera dar. Entra en cuestiones de inflación, entra en multitud de cuestiones en ese tratado, en donde, ya como digo, lo que trata es siempre de defender lo que su escuela, y esto aquí nos lleva un poco a cuáles eran las discusiones que estaban teniendo la escuela, sus compañeros de escuela. Trata de defender la propiedad privada, trata de defender un gasto público bajo, trata de defender impuestos bajos, trata o defiende el que no se malee la moneda, no se incurra en inflación, y que se permita el libre comercio entre las personas. Bueno, es decir, un tratado que se trata, plantea al príncipe que el príncipe debe rodearse de gente que le diga, que le critique, plantea que el príncipe, cuando hay una batalla, debe ser el primero, el que está el primero, que debe evitar la mentira, que debe ser el primero en la batalla, de modo que él sufre el riesgo y entonces solo vaya a la guerra cuando de verdad hay un motivo importante. Yo me pregunto a veces qué pasaría si en la guerra del último siglo hubiésemos aplicado este principio. Si Hitler hubiese tenido que ir el primero en el batallón. Plantean la cuestión del tiranicidio. Bueno, como decía, lo que hace Mariana es prácticamente lo contrario de lo que hace Maquiavelo, ¿no? Bueno, y todas estas cuestiones son cuestiones que le está contando indirectamente a Felipe III, el hijo del rey, que conviene plantear que el rey pues, tenía sus asesores, como tienen los reyes actualmente asesores, y que en este caso el asesor del rey va a ser el duque de Lerma. Juan de Mariana publica esas lecciones en las que enseñó al rey el año en el que muere Felipe II. O sea, muere Felipe II y él espera ese momento, y cuando Felipe II muere es como que publica, como diciendo, esto fue lo que le enseñé al príncipe, vamos a ver si lo hace o no lo hace, ¿no? Vamos a ver si respeta la propiedad privada, respeta los tratos voluntarios entre la gente, no lleva a cabo procesos inflacionarios, que no le llamarían así en ese momento, pero que hoy lo llamaríamos así. Y bueno, cuando él publica esto, sucede algo interesante, y es que, vamos a ver, estamos en un contexto pues, de guerras, estamos en un contexto de gasto público muy, muy elevado, estamos en un contexto en el que para pagar ese gasto público elevado y esas guerras, el rey y el duque de Lerma han decidido pues, resellar la moneda. Allí donde pone 4, que esto pesa 4, se pone... y la gente ya se ha olvidado qué significa a lo mejor que pesa 4, y le ponen un 8 o un 6. Y entonces lo que consigue el gobernante es, cuando le llegan las monedas, le cambian el número y pagan con ese número nominal, facial, mayor, pero en realidad hay la mitad de contenido, ¿no? Y de esa forma empiezan a provocar toda una serie de distorsiones en el comercio, a salir beneficiados ellos a costa de perjudicar a mucha gente que recibe, pues le dan, dice, toma, aquí te pago 8, y en realidad y el contenido equivalente a lo que era antes 4. Entonces le están quitando... Y Juan de Mariana es el que se indigna con todo esto y decide, en primer lugar, añadir un capítulo nuevo al libro de la educación del príncipe. Saca una segunda edición en 1605, donde dice, esto no puede ser, y además empieza de una forma muy, muy satírica el capítulo, y hablando de que siempre le han
eh, siempre ha desconfiado de los alquimistas que creen que pueden convertir un metal en otro, y ahí empieza a hilar el argumento para criticar a quienes llevan a cabo este tipo de políticas. En 1605 hace eso, luego en 1609 saca un libro. Bueno, cuando saca un libro criticando los procesos inflacionistas, diríamos hoy. Es decir, lo que él dice, robarle a la gente a través de estos trucos monetarios. Bueno, en 1609 publica De Moneta de Mutaciones, ya voy a ir un poquito más rápido, y Juan de Mariana lo que dice básicamente es deténganlo, detengan ese asunto, porque todos los problemas que estamos viendo en la sociedad, o muchos de los problemas que estamos viendo en la sociedad, como por ejemplo los altos precios, como por ejemplo que el comercio empieza empieza a haber desabastecimiento de ciertos bienes, que el comercio empieza a tener problemas, todo eso viene de esto. Incluso el lanzarse a guerras y gastos públicos porque puedes hacer esto. Entonces, detengan el proceso de resello, de inflación, detengan las guerras, especialmente se enfoca en las de Flandes, que es la que en ese momento estaban teniendo lugar, detengan esas guerras y detengan el gasto público. Paren el gasto público, bájenlo y entonces todo esto se va a solucionar. Bueno, a Luque de Lerma no le gustó nada todo esto. Estas eran las ideas condensadas, al menos en la parte socioeconómica de la Escuela de Salamanca, que al final era defensa de la propiedad privada, defensa de los tratos voluntarios entre la gente, límites al poder político, derechos humanos, el de respetar, sí, esto podemos entrar ahora dentro de un momento en derechos humanos, respetar a cada una de las personas por el hecho de ser personas, respetar las libertades de cada uno. Bueno, pues él lo que está haciendo básicamente es siguiendo toda esa tradición, pero llevándolo a sus últimas consecuencias y a la luz de una política que había surgido. Bueno, ¿qué ocurre? Que a Juan de Mariana lo encarcelan, o al menos lo encierran durante aproximadamente 10 meses y lo acusan de 14 delitos. El más grave, el de lesa majestad, y le acusan de todo tipo de cosas y le dan una oportunidad y le dicen que él tiene una oportunidad para arrepentirse, le dice el fiscal, y que salga y diga que no quiso decir que el rey no podía resellar las monedas y llevar a cabo ese tipo de política. Él dice que quiere hablar, sale a hablar ahí en ese lugar, realmente no era ese edificio se construyó después en ese lugar, en el edificio anterior a este, en San Francisco el Grande, en Madrid. Y él dice que quiere hablar, sale a hablar y delante del fiscal y de todo el mundo dicen, ustedes entendieron que yo estaba queriendo decir que con este tipo de política el rey está robando, quitándole lo que no es suyo y robando a todo el mundo. Eso es exactamente lo que quise decir. Entonces lo devuelven para adentro y se tira un montón de meses más encerrado. Y al final pues termina, no hay sobreseimiento, no llega a concluirse nunca ese proceso. Y Fernández de la Mora, que es quien ha estudiado realmente en profundidad el caso del proceso contra el padre Mariana, pues lo que dice es que al final llega un momento en el que tienen que ponerse de acuerdo con Roma y el Papa le manda a Felipe III una nota diciendo sí, usted puede condenarlo a muerte o lo que quiera, pero primero tiene que demostrar, porque es básicamente lo que estaban pidiendo, tiene que demostrar que sus argumentos son erróneos. Entonces cuando le contesta así, por lo visto abren la reja, que se vaya, no acabemos con este juicio y aquí se quedó, aquí se acabó el asunto, ¿no? Bueno, Juan de Mariana dice que se sintió muy solo, solo escribe una vez, que se sepa acerca de todo ese episodio, de esos 10 meses. Dice que se sintió tremendamente solo, que sus amigos le abandonaron, que nadie se quiso hacer, que todo el mundo tenía miedo al poder político, que nadie se atrevió. Él no lo dice así, pero nadie se atrevió a hacer lo que él hacía, que es decir lo que piensa, pase lo que pase. Y que solo hay un grupito de jóvenes, solo hay un grupo de jóvenes que sí se le acercan, que sí le dan ánimos. Uno de ellos es Quevedo. Y muy posiblemente Lope de Vega sea otro, porque Lope de Vega luego le dedica unos poemas a Juan de Mariana. De este modo, pues también relacionar un poco las ideas filosóficas del momento y de la Escuela de Salamanca con el siglo de oro español, a través como mínimo de estos dos autores. Bueno, y ya terminando un poco, y podemos entrar en discusión y conversación,
¿Qué ocurre cuál es la influencia en Latinoamérica? ¿Qué ocurre en el Nuevo Mundo? Bueno, la influencia es bastante grande y no se ha explorado mucho. Hay 2 o 3 personas, 2 o 3 estudiosos que sí han indagado en todo esto, pero creo que es muy poco lo que se le ha dedicado, muy poco recurso intelectual, muy poco capital intelectual que se ha dedicado a indagar en todo esto. Bueno, una de las consecuencias claras fue, por ejemplo, la encomienda, ¿no? La encomienda desaparece precisamente por presión de estos autores, de los autores de la Escuela de Salamanca. Hace unos años hubo una exposición en el convento de San Esteban precisamente donde venían todos los textos originales, una reproducción de los textos de cómo lucharon, en este caso los dominicos, en contra de la encomienda en el Nuevo Mundo y en contra de la esclavitud también en el Nuevo Mundo. O sea que esta es una consecuencia clarísima. Si en la América, Iberoamérica, no, en la Latinoamérica, no sé cómo llamarlo, en la América española. Es que tampoco, porque en Portugal no desaparece la esclavitud a la misma altura. Si en la América que pertenecía a España en aquel momento, las nuevas leyes, si en 1527 tenemos las nuevas leyes, si desaparece la esclavitud por completo hacia los años 40, muchísimo tiempo antes que en el norte de América o en la América anglosajona, pues tiene todo que ver con estas ideas sobre los derechos individuales, los derechos humanos y todo lo que hemos estado viendo, ¿no? O sea que esa es una influencia bastante clara y ellos participaron en ese debate y las nuevas leyes pues es un producto directo. Basta ver las cartas de Francisco Marroquín a Carlos V y luego a Felipe II para ver hasta qué punto presionaban para que acabaran ya no solo con la esclavitud, sino hasta qué punto presionaban para acabar con la diferenciación, las leyes diferenciales en las que los que venían de Europa podían comerciar a los precios que quisieran y los que vivían aquí o los que ya vivían aquí solo podían comerciar ciertas cuestiones o no podían poseer caballo o un montón de cuestiones de este tipo y no hay más que ver las cartas, cómo presiona Francisco Marroquín diciendo no, tienen que tener exactamente las mismas libertades y eso viene obviamente de toda esta discusión de la Escuela de Salamanca o en el caso de los precios, hay que liberalizar los precios, hay que dejar que vendan sus servicios al precio que libremente puedan establecer. Viene después de la discusión que veíamos antes del precio justo de Luis de Molina, ¿no? Y bueno, esto lo puse por el tema comercial. Si el comercio a partir de mediados del siglo XVI se empezó a abrir, los precios empezaron a liberalizar, pues fue también gracias a ellos. Y hay varios autores que han estudiado las revoluciones, las diferentes independencias de Latinoamérica y llegan a la conclusión de que hay un hilo conductor y son los textos de Suárez y de Mariana y que en prácticamente todas las revoluciones americanas tenemos los textos de Suárez y de Mariana como digamos, basamento intelectual para llevarlas a cabo. Y si nos vamos, y ya con eso termino, a la influencia que alguien preguntaba, ya no hacia América, sino la influencia hacia pues, el resto del mundo realmente, pero sobre todo hacia el resto del viejo continente, pues yo marcaría a esta persona como una de las personas más importantes que habría que estudiar, que es Leonardo Lesio. Leonardo Lesio es un jesuita que resume todas las ideas de esta escuela sobre el precio libre, el precio justo como precio libre como precio justo, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad individual y los derechos humanos, y todas estas ideas las resume y publica un tratado que se reproduce y se reproduce y se reproduce. Creo recordar que 30 y pico o 40 y pico ediciones. Para la época es un libro pues, que se leyó muchísimo y era un tratado de recopilación, con lo cual posiblemente tuviera un efecto muy grande. Luego, esta otra persona creo que también es muy importante, Bernardo Davanzati, que llevó llevó un resumen de todas estas ideas a Italia, y Hugo Grocio, por supuesto, que recoge seguramente de Lesio principalmente, aunque él lee a todos los autores de la Escuela de Salamanca, y lo lleva al mundo protestante. Y de Grocio, pues Pufendorf, Hutchinson, Locke,
aunque Locke lee directamente a Juan de Mariana, Locke lee directamente a Covarrubias, así que él lo tuvo directo, lo tuvo de forma directa e indirecta. Y bueno, pues Locke y Pufendorf y demás ya sabemos en quienes influyeron. A su vez en Francia, Turgot leyó a todos estos autores y tuvo a su vez, fue ministro, tuvo muchísima influencia intelectual en Francia. Ferdinando Galliani era amigo de Turgot, por cierto, y también tuvo mucha influencia. Etienne Bonoavé de Condillac, creo que es otro autor fundamental, lee a estos autores y luego él va a tener mucha repercusión en un círculo de pensadores de la época. Y por supuesto, pues Adam Smith, no porque se sepa que leyera a estos autores, sino porque, aunque sí se refiere a los pensadores españoles, sino porque obviamente Hutchinson, Pufendorf les tuvo que influir. Bueno, aquí iba a hablar de otros autores, pero creo que ya con eso nos hacemos un poco una idea de qué, quiénes eran estos autores, por qué surge la escuela, de qué hablan y qué influencia tuvieron y qué tipo de impacto tuvieron en la vida pública de su época y posterior.